todos mis hermanos abrimos nuestras Biblias en la carta a Santiago, capítulo número 5. Santiago, capítulo número 5, por favor. Para leer juntos versículos 13 al 18. Santiago 13 al 18. Y bueno, últimos domingos hemos hecho un ejercicio bien útil, lectura congregacional. ¿Se pueden poner sobre sus pies, por favor? De pie todos. Y vamos a leer juntos estos versículos, pero comienzan varones, continúan damas y todos nos unimos en el versículo número 18. ¿Le parece? ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno, seguimos en una especie de reto, entre comillas, por supuesto, acerca de que los varones podemos llegar a leer, quizás un día, antes de la venida de Cristo, podemos leer congregacionalmente, me refiero, un poquito mejor que las damas. Puede ser, ¿no? Puede ser. Dios es el Dios de lo imposible, porque las damitas siempre leen bastante bien. Bueno, caballeros, hagámoslo conducente. Entonces, varones, adelante con el 13. Damas. Todos, por favor, juntos. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra y aplicarla. En lo personal, Dios, solicito de tu gracia delante de tu pueblo. Por Jesús oramos. Amén. Tomen su lugar, por favor. Si observas en la lectura que recién hicimos, el escritor de la carta, Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, identifica situaciones de la vida que todos tenemos, porque habla de aflicciones, pero de alegrías, de enfermedad, la enfermedad, ya sea de tipo físico, emocional, espiritual, aunque como seres humanos pues estamos entreverados. No hay una enfermedad física que no impacte lo emocional o lo espiritual, por supuesto así es. Pero también el pasaje alude a algo que ocurre en el pueblo de Dios, los pecados delante del Señor. Habla de relaciones rotas por causa de ofensas y está implícito un asunto. La carga que llegamos a tener los cristianos por cuanto Dios, entre comillas, parece que se ha tardado en responder. Y su instrucción general en todas estas cosas aludidas por Santiago es: ora, conéctate con Dios, no te desvincules de ningún asunto de tu vida de Dios. Pero también él alude a la iglesia, participando en el proceso de restauración, de recuperación de la salud de aquel que posiblemente esté enfermo. Entonces, he titulado el mensaje de hoy así: para toda situación, conexión. Para toda situación, conexión. ¿Con quién? Obvio, con Dios, pero con el pueblo de Dios. Ahora, en este pequeño pasaje, o porción hoy escogida, cierra el escritor Santiago con un testimonio, el profeta Elías.
de quien seguramente tenían buenos recuerdos y buen testimonio los lectores iniciales de la carta, que eran en su mayoría hebreos que se habían convertido al cristianismo, judíos cristianos. ¿Saben quién es Elías? Pero Santiago le dice a toda la iglesia: tú eres como Elías. Tú también, como Elías hizo, puedes tener una oración que resulte eficaz a los ojos del Señor. Hermanos, si hoy hiciéramos una radiografía del corazón de cada persona aquí presente, ¿qué encontraríamos? Bueno, le aseguro que no tengo aquí una bola de cristal, ni está operando en mí ahora un don de discernimiento o palabra de conocimiento. No es así, pero seguro hay entre nosotros alguien, algunos, que se identifica claramente con lo referido. Hay personas que vienen con aflicción. Hay quienes traen un montón de razones por las cuales alabar a Dios. Hay enfermos, posiblemente relaciones rotas. Y es muy posible también, mis hermanos, que uno que otro anda cargando pecados delante del Señor y el Espíritu Santo le está diciendo: la solución está allá a tu mano, a tu alcance. Bueno, de esto habla este varón Santiago, repito, medio hermano de Dios. Es como si Santiago estuviera respondiendo una pregunta que todos eventualmente nos hacemos. ¿Tiene Dios respuesta concreta, pertinente para la situación que hoy vivo? Solo con uno me expliqué. ¿Tendrá Dios respuesta, mis hermanos? ¿Tendrá el recurso? ¿Tendrá? Y lo mejor, ¿saben qué? La disposición a hacerlo. Todos decimos amén. Por supuesto que sí. Ahora, suelo hacer esto cuando meditamos en un libro o carta corta, en espacio. Solo 5 capítulos de Santiago. Les quiero invitar a hacer algo. Leamos Santiago en la semana, ¿le parece? Del 1 al 5, no es complicado, pero para calentar motores, como decimos coloquialmente, a fin de animarlo a que lea Santiago, vamos a leer algunos versículos de la carta, solo leerlos rápidamente. Si usted no la conoce, espero inquietarlo positivamente. Si ya la conoces, o recordar lo que este escritor comunica al pueblo del Señor. Por ejemplo, Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces son hebreos convertidos al cristianismo que han sido desplazados por diversas razones. La principal, la persecución por causa de su fe. A ellos, pero a nosotros, Santiago dice: hermanos míos, versículo 2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahí está, iniciando el autor Santiago, dando instrucción acerca de qué hacer inicialmente, la primaria reacción ante la prueba. Tengan sumo gozo. Pero 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba de la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué declaración tan hermosa. Entonces podemos transitar la prueba con gozo y la tentación se puede resistir con la autoridad del Señor. Ahora 1:19 es el mejor consejo que yo encuentro en la palabra. Tú tendrás otra opinión probablemente, pero creo que es el mejor consejo en toda la Biblia para tener buenas relaciones con los demás. 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para... Ahora sí, no me voy a equivocar, dile que está a tu lado: claro que el pastor se está metiendo contigo en esta mañana, pero no yo, el Espíritu, la palabra de Dios. Bueno, hay otro versículo importantísimo, el 2:17, y hay muchos. 2:17, así también la fe,
si no tiene obras, es una fe muerta. Otra declaración acerca del uso de la boca, 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y la lengua inflama la rueda de la creación, es decir, afecta la vida. Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Obviamente habla de una lengua que no está dominada por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Esta declaración, ¿verdad, mis amados? Lo quiero animar a que lea Santiago nada más. Bueno, el 4:4 es una confrontación y una advertencia. A mí se me hace gloriosa, hermosa, amorosa. Cuando yo leo esto siempre me ministra, pero a algunos les puede causar así cierta reacción negativa. Mire, tomemos lo del Señor, porque así es. ¿Qué dice 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso a mí me encanta, porque pone un límite muy claro de dónde, qué línea yo no debo cruzar en mi estancia en esta vida terrenal. ¿Qué no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No le parece este consejo sabio, prudente, pertinente para el tiempo presente, sobre todo cuando el mundo es tan tremendo? Bueno, ¿y qué le parece el 4:17? El 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Generalmente la tendencia es evitar hacer ciertas cosas que desagradan a Dios para no pecar. Pero aquí extiende la idea del pecado Santiago y nos dice, no, esa es la primera parte. El hijo de Dios, la hija de Dios que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es contado por pecado. Otra vez dile que está a tu lado, ¿lo ves como el pastor algo sabe de ti? Bueno, hoy meditaremos en lo que Dios dice acerca de las situaciones referidas en el texto que hoy nos ocupa, Santiago capítulo número 5, 13 al 18. Repito, aflicciones, alegrías, enfermedades, pecados, relaciones dañadas y para todo, lo vuelvo a decir, conexión con Dios, pero con la iglesia de Dios. El versículo número 13 en su primera parte, Santiago 5, nos dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Puedo atreverme, como el apóstol Santiago, a preguntarles, mis hermanos, también, en forma directa, ¿está alguno afligido? ¿Sí? ¿Está alguno afligido hoy? A lo mejor no está uno afligido en términos generales, no es el estado dominante de aflicción en nosotros, pero sí tenemos aflicciones, como sea, ¿verdad? Yo se le confieso, yo tengo aflicciones en mi vida presente, algunas muy fuertes, muy graves, pero no me siento afligido. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, así sucede. Tengo aflicciones, pero no me siento afligido. Es que el autor de esta hermosa carta va más allá, va hacia lo profundo. Es decir, tus aflicciones te están rebasando, estás sobrepasado por esa clase de aflicciones y nos invita, nos instruye a una reacción inmediata ante la aflicción. ¿Qué dice el texto? Haga oración, haga oración. Porque cuando atravesamos momentos de aflicción, la naturaleza humana generalmente reacciona así. Dígame si no. En primer lugar, se reacciona con amargura y queja. Y se descarga el dolor de diferentes maneras. Los que pagan los platos rotos siempre son los cercanos a nuestras vidas, ¿sí o no? Los cercanos, la familia, en la casa. Pero a veces también manifestamos el enojo, ¿sí? En la iglesia, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, es una primera reacción ante la aflicción muy humana. Amargura y queja. Otra reacción ante la aflicción, el aislamiento. El aislamiento. Encerrarte en ti mismo, alejarte de otros lo que más puedas. Generalmente ocurre así, mis hermanos. El afligido tiende a alejarse también de la comunión con los santos y se retroalimenta, ¿verdad? Se sigue alimentando de su propio desánimo. Otra reacción humana cuando hay aflicción, se refugia en ídolos. Refugiarse en ídolos, en cosas anestésicas o anestesiantes. Buscar el alivio
por ejemplo, ¿qué le parece en entretenimiento obsesivo? Y ahora tenemos tanto para entretenernos. En el consumismo. Por eso los centros comerciales tienen tanto éxito, mis hermanos. Los mercadólogos ya conocen muy bien la naturaleza humana. Y como la gente está ansiosa, saben que muchos se desahogarán en esa ansiedad comprando cosas. Pues total, tenemos tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Sobre todo las damitas. Dios bendiga a las damitas. Gloria a Dios por sus vidas. No, también los caballeros. O cosas más peligrosas, el alcohol, las adicciones, etcétera. ¿Qué se trata? Pues evitar la realidad, de alguna manera. Pero la instrucción de Santiago es clara. Ante la aflicción, ten una reacción inmediata, inicial. Haz oración. Que tu primer recurso sea orar, porque a veces es el último de los recursos. Inmediatamente conéctate con Dios. Porque la oración, mis hermanos, es, según este pasaje, me tomé un tiempito para ver, ya saben que soy inquieto y espero que tú también lo seas en este sentido, de hurgarle a las frases, a las palabras. Hoy tenemos tantos recursos al alcance y resulta que la palabra orar, esta que aparece aquí, haga oración, oración, es la traducción de un vocablo griego al español que implica esto, observa. Mover algo de un lugar a otro. Mover algo de un lugar a otro. Y aplicado esto a la oración, yo lo aplico así: que la oración es un acto de transferencia, de transferir mi carga a Dios, transferencia de la paz de Dios a mi vida. Eso es lo que dice esta palabrita traducida al español: haga oración. Así es que en lugar de hablar solo conmigo mismo sobre mi problema, cargarlo solo, llévalo a Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Primera de Pedro 5:7 para enfatizar este punto. Otro apóstol, Pedro, Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y echar es echar. Echar toda ansiedad sobre Cristo. Razón, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dile que está a tu lado, por favor: Dios tiene cuidado de tu vida. Pon tu carga, tu lucha, tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de tu vida. La segunda parte de Santiago 5:13 dice: ¿está alguno alegre? Pregunto al grupo en esta mañana: ¿está alguno alegre? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, ¿cuál es la reacción inmediata también que pide e instruye el autor? Cántale al Señor. Aunque cantes feo, eso Dios ya lo sabe, sin duda alguna. Pero, aunque aquí específicamente es una instrucción a cantar, lo que implica cantar, yo pienso que en el fondo es tener siempre una actitud en el corazón de gratitud, de adoración a Dios. Porque todos tenemos tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Solo que tenemos un defecto: que la sopa está rica, está sabrosísima, se hizo con cariño, está perfectamente sazonada, la estás disfrutando y te encuentras un pelo en la sopa, ¿no? ¿Qué hay que hacer con ese pelo? Si ya oraste, como supongo haces por los alimentos antes de comer, pues ese pelito ya está santificado, mi hermano. Sácalo, échalo para afuera y disfruta tu sopa. Así somos, terribles, ¿sí o no? Hay tanto por lo cual agradecer a Dios, tanto que deleitarnos en sus favores, múltiples bendiciones. Pero un detallito es capaz de echar a perder todo. ¿Sí o no somos así? Bueno, por eso el apóstol, el Espíritu Santo, a través de este escritor que nos conoce bien, dice: mira, en tu vida hay aflicciones, pero también hay muchas alegrías. Así es que canta al Señor, alaba al Señor, alaba a Dios. Ahora pienso que esta frase acerca de la alegría y cantarle a Dios y adorar a Dios tiene que ver con esto:
que cuando pasamos épocas, momentos de buenos resultados, de avance, de frutos, de prosperidad, de salud, etcétera, hay tentaciones en nosotros, como estas. Hay una tendencia a olvidarse de Dios. Yo lo he visto. Hay una tendencia a olvidarse de Dios. Porque así es la naturaleza humana, mis hermanos. A veces le atribuimos el éxito que fue Dios quien nos lo concedió, pero lo asociamos con mi esfuerzo, mis capacidades, mi inteligencia, etcétera, etcétera. Sí, pero todo eso te lo ha dado Dios. Y es Dios el que te permitió obtener fruto. Así es que hay esa tendencia, sin duda alguna, a olvidarse de Dios. Ha pasado en cualquier congregación cristiana, se lo aseguro, que se separan más personas de Cristo por causa de la prosperidad que por causa de la aflicción, aunque parezca contradictorio. Tendemos a bajar la guardia, tendemos a vivir en conformismo y en comodidad. Y por eso a veces Dios de repente dice, no te quiero así, y sácatelas. Permite otra situación que nos obligue a voltear nuestra mirada al cielo. Ay, Señor, ayúdame. Sí, hay otra tendencia cuando hay épocas, momentos de buenos resultados, de buen estado de vida, que es la autosuficiencia y la vanidad. Es decir, dejamos de reconocer que el dador de todo finalmente es el Señor. Pero eso nos lleva, repito, a un peligroso, o nos puede llevar a un peligroso estancamiento espiritual, porque entonces dejamos de buscar a Dios porque ya no hay urgencias, ya no hay emergencia. Y a Dios, mis hermanos, se le busca por muchas razones, sí en la aflicción, en la necesidad, pero aquí Santiago nos está diciendo, hazlo también cuando haya muchas razones para bendecir su nombre y alegrarte en lo que Él te da. Él dice, canta alabanzas, canta alabanzas, canta alabanzas, porque eso ayuda mucho y eso nos enfoca, sin duda alguna. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 103, versículo 2? Seguro lo sabes. Salmos 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno. ¿Puedes en este momento tomar unos segundos y hacer un repaso rápido de los beneficios que hay sobre tu vida? Y bendecir el nombre del Señor y darle gracias por eso. Y que el Espíritu Santo te ayude a darle más peso y carga a el montón de cosas buenas que Dios todos los días te da. Y que eso mengue de alguna manera las posibles aflicciones que hoy estés pasando en tu vida. ¿Qué haces, mis hermanos? ¿Qué hacemos cuando hay logros? Por ejemplo, mi hijo terminó la escuela, se graduó, lo puedo mandar a estudiar a la escuela más cara del país. O cuando te dan el reporte de examen médico y traías la glucosa al 180 y bien asustado fuiste al doctor y al examen y el resultado te da ¿qué sería una buena medida de glucosa? 90. ¿Sí? Yo me acabo de espantar en estos días porque me empecé a sentir un poquito mal. Sentía yo como mi cabeza, no sé cómo, como apretada, así como si alguien me estuviera presionando. Me tomé la presión, ay, mis hermanos, me espanté. 160 de presión sobre 80 y tantos. Tengo un hermano cardiólogo, le llamo y dice, no te preocupes, a ver, así, revisa cosas, aumenta, me tomo, ya me estoy aquí confesando con ustedes, ¿verdad? Abriendo, me tomo media pastillita de telmisartán, ¿qué es eso? Diga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es un medicamento para la presión. Ya me dijo mi hermano, el cardiólogo, auméntale un poquito la dosis y ya estoy bien, mis hermanos, ¿verdad? 120, 115, 125, etcétera. Gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, todos nos ponemos contentos por los buenos resultados en salud. O cuando viene la provisión, o cuando hice aquel negocio, etcétera, etcétera. Lo que trato de decirte, pienso que es la orientación primaria de esta frase. ¿Está alguno alegre? ¿Tiene razones para estar alegre? Alabe a Dios, bendiga al Señor, glorifique al Señor, y que esto sea un espíritu y actitud que se promueva en la familia, ¿no le parece? Sería hermoso, es hermoso dejarle ver a los hijos, miren, esto lo tenemos gracias a Dios, esto se logró gracias al Señor.
Pero no que sea de pasadita la frase, sino tomen un tiempo especial que marque personalidad e identidad en casa, en la familia. Alaba al Señor, alaba al Señor. Pero vayamos a los versículos 14 y 15, porque aquí trato tu asunto, Santiago. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Pues así como estoy haciéndolo. Pregunto directo al grupo, ¿hay alguien enfermo entre nosotros? Gloria a Dios, una iglesia saludable. Pero sospecho que 2 que 3 sí. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Aquí viene la instrucción divina a través de Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, versículo 15, salvará o sanará al enfermo y el Señor lo levantará, o sea, lo va a hacer que se recupere. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay una instrucción para lidiar con la enfermedad, porque todos eventualmente nos enfermamos. Meditemos en algo. Al decir llame a los ancianos, el texto probablemente, porque esto me ocurrió mientras meditaba en esto, ¿está alguno enfermo? Sí. ¿Por qué él no va a los ancianos? ¿Por qué llama a los ancianos? Porque es probable que se aluda a una enfermedad incapacitante. No te puedes mover de donde estás. Llama a los ancianos. Ahora, llamar a los ancianos no es llamar a los super espirituales y más dotados. Es llamar a un grupo que represente dignamente a la iglesia. Entonces, en cierto sentido es conéctate con la iglesia. Así lo aplico yo. De ahí el título de mi mensaje. Ante toda situación, conexión. Evidentemente, todos concluimos, claro, conexión con Dios, pero también con la iglesia. También con el pueblo de Dios. También con los santos. De quienes los ancianos son representantes. Y hay cosas importantes a revisar, mis hermanos. Porque aquí hay algo implícito cuando el texto está diciendo, si estás enfermo y no puedes hacer otra cosa más que inicialmente llamar a los ancianos, creo que aquí hay un mensaje, no te aísles. No te aísles cuando estés enfermo, que también es una tendencia en algunos. No te aísles. No digas cosas como voy a salir solo, ¿para qué molesto a los demás? Esta me la aplican mucho a mí. Pastor, es que no lo he buscado, o hermana, a mí no lo he buscado, porque sabemos que están muy ocupados. Y yo, pues eso no es cierto. Estoy ocupado como cualquiera de ustedes. Solo que no tengo yo la capacidad de darte seguimiento como quisiera. Pero si tú eres el de la necesidad, haz algo. Mire qué interesante. ¿Por qué pienso que hay esa instrucción en el texto para los enfermos? Y yo creo que aquí podemos extender el tipo de enfermedad, que puede ser de índole física, emocional, por supuesto, y todo está conectado al final de cuentas con lo espiritual. Porque algunos, solo algunos, y hoy no vinieron, por cierto, solo algunos, reaccionan así. Estoy muy malito, estoy pasando por situaciones, estoy solito, miren cómo sufro. Y nadie me busca, nadie me llama. Miren, ¿lo ven? No le importa a la iglesia. Han pasado días, semanas y nadie me echa una llamadita. Pienso, mis hermanos, que aquí hay dos problemas. Uno, orgullo en el corazón de quien reacciona así. Orgullo, sí, hay que decirlo. Soberbia. Se siente tan digno y tan valioso que los demás tienen que hacer algo por él, aunque ni sepan qué está pasando. Y por otro lado hay otro problema, que también en su enseñamiento y un cuestionamiento a cualquier congregación, y a esta en particular, que sí debe haber un grupo suficiente de hermanos y hermanas maduros en Cristo que deben de alguna manera procurar la atención al cuerpo de Cristo. Pero las dos cosas deben complementarse. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? ¿No confundo con esto? Porque es común, porque se vive, porque lo vivimos. Y en nuestra comunidad, yo no tengo el conocimiento espiritual
de la región, cómo se mueven las dinámicas en el mundo oscuro. No lo sé ni me interesa. Prefiero conocer quién es Cristo, quién es mi Rey, su poder, el Espíritu Santo, que soy victorioso en Él. Y la Biblia dice resistir al diablo y el diablo irá a vosotros, sin duda alguna. Ese es el enfoque del creyente, ¿sí o no? Pero por alguna razón, en esta área tan bonita que se conoce como el Valle de Toluca, la gente es, ¿cómo decirlo?, retesentida. Y no por algo surgió la frase como jarrito de Metepec. Y los sentidos, yo repito, creo que no vinieron hoy, ¿verdad? Amén, amén, no vinieron hoy. Pero si acaso a alguno le queda el saco, revise su corazón. Porque el problema a lo mejor no está ni en la iglesia ni en los ancianos, está en usted, que es orgullosillo, que se siente tan digno que todo el mundo tiene que voltear a verlo y buscarlo. Lo cual práctica y técnicamente hacerlo a la perfección es imposible. Pero todo está contemplado por el Señor. Por eso le dice, es una opinión personal, estuve meditando mucho en esto, en base a realidades cotidianas que yo observo, que cuando dice, llame a los ancianos de la iglesia. Pero también eso no exime la responsabilidad, la oportunidad y la bendición para la iglesia de ministrar al afligido y al necesitado, y particularmente al enfermo, ¿verdad? Tampoco estamos en un pedestal, así como si los ancianos fueran los superungidos o en quienes operan los dones de sanidades y que soplan y sale fuego por sus bocas, nada de eso. No, porque la vocación de la iglesia, cualquiera que sea, y de los obreros de la iglesia, finalmente Jesús dijo, yo quién soy, o soy quien soy, he venido a servir. Ese debe ser la mística, eso debe ser el corazón, debe ser un distintivo de la iglesia en general, mis hermanos. Llame a los ancianos de la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia. Pero es un llamado a los ancianos de la iglesia también. Estar atentos, no ser omisos, estar prestos, con las antenas encendidas, de alguna otra manera revisando qué está pasando en el grupo al cual yo pertenezco, a la congregación cristiana a la cual yo pertenezco, sin duda alguna. Ahora, aquí dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, quienes los ancianos, únjale con aceite en el nombre del Señor. Vale la pena un comentario acerca del aceite, hacer algunas aclaraciones. Primero, no es aceite de carro, De hecho, no sabemos ni de qué tipo de aceite refiere el texto. Podemos ir a la cultura hebrea, aquellas comunidades también griegas, etcétera, pero comentar cosas importantes que debemos saber. Primero, el aceite en aquellas épocas tenía un uso medicinal, terapéutico. Es decir, el aceite era un recurso médico de la época para diferentes usos. Por ejemplo, para heridas, dolores, refrescar, causar también un impacto positivo emocional. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:34, el buen samaritano cura las heridas del hombre que fue asaltado y estaba herido y derrama sobre las heridas de él aceite y también vino. Y yo pienso que hay un implícito, mis hermanos, con lo cual eventualmente hay quienes tienen problema de cuando se enferman ir al médico. Los médicos son medios de gracia que Dios nos dio, y también las medicinas. Podemos acudir tanto a Dios y a la oración, que es lo primario, pero no hay problema acudir al médico y a las medicinas. Claro que sí, mis hermanos. Y yo pienso que el uso primario de esta instrucción del aceite tiene que ver con eso. Es una opinión, porque he hurgado en el contexto y no veo alguna conexión de índole espiritual, pero puede haberla con el uso del aceite. Por eso avanzó lo siguiente, porque el aceite también, por supuesto, es símbolo de consagración y de propiedad, sin duda alguna. No pienso que específicamente este texto tenga que ver con eso, pero vale la pena conocer y tratar de conectar algo con esa realidad bíblica, que el aceite es símbolo de consagración y de propiedad. Porque en el Antiguo Testamento
se ungía a reyes y sacerdotes y a los muebles y utensilios del templo, para señalar que eran de uso exclusivo de Dios y que estos reyes, sacerdotes y utensilios estaban exclusivamente dedicados a Dios y a sus propósitos. Y aunque el texto que estamos hoy considerando en Santiago no necesariamente está refiriendo a ellos, sí vale la pena explorarlo, que el aceite es un símbolo, es un elemento de dedicación y consagración, de Dios apartando algo para sí. Pero tampoco es indispensable el aceite para ese efecto, mis hermanos, debemos saberlo. No, porque a veces no habrá ese recurso y a veces no será necesario. Pero si queremos seguir a pie juntillas la instrucción, bueno, pues hagámoslo y confiemos en la instrucción divina. El aceite no tiene ningún poder espiritual. El poder es de Dios y de su Espíritu Santo. Ahora, también la Biblia refiere que subrayo, solo en ciertos momentos se ungía a algunos, e inmediatamente después la Biblia refiere que llegaba el Espíritu Santo a obrar en los ungidos. Entonces no hay poder en el aceite, mis hermanos. Ojo, el poder está en el Espíritu de Dios. Pero si el aceite, que es un elemento físico, me ayuda a conectar con los usos que el aceite o que la Biblia le da al aceite, entonces aprovechemos tales cosas. Así es que concluyo. ¿Qué puede ser? Cuando el apóstol Santiago está diciendo, oren por él, únganle con aceite en el nombre del Señor. Pienso esto, que ungir con aceite a un enfermo es un acto que comunica cosas como estas. Número uno, puede ser terapéutico. Para nosotros yo creo que se no aplica, mis hermanos. Para nosotros puede ser mejor una aspirina, un paracetamol u otra cosa. Pero avancemos a posibilidades espirituales y simbolismos. Es también, pienso, y es válido, estoy convencido, tengo la convicción, que cuando ungimos con aceite a un enfermo, siguiendo la instrucción de la Escritura, y como estamos creyéndole a Dios y siguiendo la instrucción divina, entonces vamos por buen camino. Estamos haciendo lo que Dios indica. Estamos creyéndole, pero entendemos lo que está operando. Y entonces es como decir, esta persona que estamos ungiendo, este enfermo que estamos ungiendo, no le pertenece a la enfermedad, le pertenece a Dios. No le pertenece a la desesperanza, siempre hay esperanza en Cristo. Este le pertenece a Cristo. Y cuando la iglesia, representada por los ancianos, ungen con aceite al enfermo, es como dar un mensaje a esta, lo estamos sometiendo bajo el cuidado, el dominio, la autoridad, la gracia del Espíritu de Dios. Espero haberme comunicado bien. A ver, alguien repita lo que acabo de decir. Bueno, subrayo, no hay poder en el aceite. El poder es de Dios. El poder es del Señor, porque no siempre habrá oportunidad de aceite. Pero puede ser que cuando pongamos aceite, puede ser que a algunos nos ayude el elemento físico que nos conecte con la fe en el Señor, en su palabra, y en esta instrucción específica que viene con promesa. El Señor lo levantará. Y el Señor dice, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Exploremos eso. Porque habla de la oración de fe. Versículo 15, así comienza. Y la oración de fe, del cual se abusa tanto, ¿verdad, mis hermanos? Luego en ciertos medios de comunicación. Hay uno que dejé de seguir hace muchísimos años por su abuso, por sus herejías, por su manipulación, por el objetivo monetario, y decían frases como pacta con Dios, o sea, móchate con Dios. Compra tu bendición. ¿Y cómo hacer eso? Hazlo por fe. Oye, pero no llegó el milagro, ya pacté, te faltó fe. Hay una manipulación tremenda con el uso del aceite y con la oración de fe.
Muchos hacen negocios, te venden botellitas con aceite, ¿sí o no? La botellita ungida, el pañuelo ungido, la varita ungida y no sé cuántas más cosas. Hermanos, no se crea nada de eso, por favor. Bueno, pero la oración de fe, pienso, tiene que ver con esto, porque la fe, mi hermano, mi hermana, no opera en algo místico, así raro, maravilloso. La fe conecta con las realidades de Dios. O sea, la fe no es algo que nace en mí y que, ay, yo tengo mucha fe y porque tengo mucha fe, entonces va a haber los milagros. No, la fe toma como materia la promesa de Dios, la declaración de Dios, la voluntad de Dios. Y cuando yo abrazo la promesa de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y creo eso, eso es fe. Entonces la oración de fe pienso que es tomarse de la palabra de Dios, tomarse de las promesas de Dios y abrazarlas y creerlas. ¿Por causa de quién? De mi fe. No, por causa de quien las pronunció, las palabras que solamente Él puede cumplir. La oración de fe. ¿Fe en qué? ¿En mi fe? ¿En mi superfe? ¿En el acto de orar por el enfermo? No, no es fe en eso, es fe en Cristo. Es fe en su promesa. Porque Él prometió que no solamente llevó nuestras enfermedades en la cruz, perdón, nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino también llevó nuestras enfermedades. Entonces, mis hermanos, la fe, estamos estudiando la carta comercial, estamos estudiando la carta a los Hebreos versículo a versículo y estamos en el capítulo número 11 y hemos concluido eso, que la fe es fe en algo concreto, preciso, que es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido hacer. No es doblarle la mano a Dios, no es decir tengo super fe y ahora Dios va a hacer lo que yo quiero. Eso es pretensión. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que tenemos la bendita palabra del Señor para nutrir nuestra fe. Una observación, entonces, siempre que oremos por enfermos y los unjamos con aceite cuando sea el caso, ¿siempre sanarán los enfermos? No, es otra realidad con la cual hay que convivir. El apóstol Pablo, imagínense, el apóstol Pablo, tremendo el apóstol Pablo, que oraba hasta por muertos y Dios los levantaba. Aquí viene una advertencia a ustedes. Un día Pablo oró durante mucho tiempo, se durmió una persona, creo que se llamaba Eutico, se cayó y se mató. ¿Cuál es la advertencia? Pues que no se me duerma, no vaya a ser. Ese era Pablo. Pero Pablo tenía un consiervo que se llamaba Trófimo. Y Pablo refiere de él en 2 Timoteo 4:20, lo dejé enfermo. Y yo tuve que seguir mi ministerio. ¿Ustedes creen que no oró por él? ¿Que no le encomendó a Dios? Sí, pero esa es prerrogativa del Señor. También ocurre con Timoteo. Timoteo se la pasaba malito del estómago y con sus problemas. Timoteo, ya deja el agua. Eso le encanta a los borrachines. Deja el agua y mejor toma vino. Ay, gloria a Dios, dirá un borrachín espiritual. No, tenía que ver con la contaminación del agua, seguramente de aquel tiempo y de aquel lugar. Usa un poco de vino debido a tus problemas estomacales frecuentes y a tus dolencias. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 5:23. Pero ¿por qué oramos, mis hermanos? Oramos porque Cristo sigue sanando al día de hoy y lo seguirá haciendo hasta tu venida, sin duda alguna. Pero refiere Santiago capítulo número 5, versículo número 15, en la parte casi final de ese verso o versículo, dice que si tuviere pecados el enfermo le serán perdonados. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que, ojo, cabe la posibilidad, solo eso, de que la enfermedad ha venido por causa de algún pecado. No siempre, mis hermanos. No siempre. Pero el Salmo o Salmos 32:3 refiere esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sí, está ya demostrado. Hay enfermedades que vienen producto de las emociones mal gestionadas y para los cristianos de temas espirituales mal manejados y de pecados.
Pero no toda enfermedad tiene su origen en el pecado. ¿Me estoy explicando en ese punto, mis hermanos? Así es. Pero ¿por qué entonces alude aquí Santiago? Si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pienso esto. Porque el enfermo fue humilde, lo cual ya es bueno para todo cristiano, y llamó a los ancianos de la iglesia. El enfermo tuvo fe. ¿En quién? ¿En los ancianos? No, en la promesa del Señor, en la instrucción del Señor. El enfermo ha aprendido, manifestando estas cosas, a descansar en Dios en su condición. Y llegados los ancianos, han orado, han ministrado, está la obra del Espíritu Santo. Entonces pienso que se da por sentado la posibilidad de que el enfermo ha tenido tiempo para ponerse a cuentas con Dios, si el caso lo amerite. Y así sucede, mis hermanos. Generalmente cuando nos enfermamos hay una reacción instintiva. Ay, Señor, porque o sea, ya sé, me comí 3 litros de pozole y ya entendí por qué me enfermé. Sí, está bien, Señor, pero en ese proceso de dolor, de humillación, de descanso, de pausa, si te conectas con Dios, el Espíritu Santo empieza a ministrarnos. Y gloria a Dios, estamos en paz y contentos y agradecidos, así debe ser, ¿verdad, mis hermanos? Pero otras veces uno dice, Señor, ya sé por qué me permites estar en esta situación. No, pues sí, tienes razón, Señor. Sí, pues ando en esto. Estoy equivocado en esto otro. ¿Y qué hace un cristiano en esa condición? Corre a la gracia, pide perdón. Y aquel que se acoge a los méritos de la sangre de Cristo, garantía hay para el tal que Dios lo perdonará, sin duda alguna. Claro que sí. Porque Proverbios 28:13 nos dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. Entonces es una bendición, mis hermanos. Es una bendición siempre hacer una exploración, autoexamen, aunque no estemos enfermos, no necesitamos pasar por eso, para procurar estar en paz y a cuentas siempre con Dios. Pero sigue diciéndonos Santiago, capítulo número 5, versículo 16, en su primera parte: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, con un propósito. ¿Cuál es según ese versículo? Ser sanados. Es una alusión a los problemas relacionales causados por la ofensa. ¿Cuál es la solución a eso, mis hermanos? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Está implícito, pidan perdón. Promesa del Señor, serán sanados. Descansarán. Tendrán paz. Pero aquí hay un desafío. Vuelvo al orgullo. El orgullo nos detiene. No, pues que primero me pida perdón él o ella. No, pues él comenzó. Yo solo me defendí. ¿Sí o no? Somos terribles. Somos terribles. Digan conmigo todos en voz alta: es terrible usted, pastor. ¿Por qué me mete en sus problemas? Así es, mis hermanos. ¿Cómo nos conoce el Señor también? Pero miren, alcance de todos nosotros la restauración, la recuperación de relaciones rotas por causa de la ofensa. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que sean sanados. Está implícito el pedir y otorgar perdón. Pero vamos a la conclusión, porque la conclusión de este pasaje es hermoso. En la parte final del versículo número 16, leemos: la oración eficaz del justo, ¿qué puede, mis hermanos? Mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, y nos pone como ejemplo Elías. Justo y la justicia, vista desde el enfoque completo de la justicia de Dios, que concluye con la revelación del Espíritu Santo, nos deja entender que justicia no solamente es vivir ajustados a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios, etcétera, sino abarca algo más grande, precioso y trascendente, que es que el Hijo y la hija de Dios, por causa de Cristo, vivimos en una posición de gracia delante del Señor.
Eso es ser justificados. Recuerda Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Qué glorioso saber eso, mis hermanos. Tengo paz con Dios. No habla de perfección, no exige Dios jamás perfección. Habla de congruencia, que aunque nos equivoquemos y vaya que lo hacemos con frecuencia, siempre corramos a abrazar la gracia humildemente. Señor, me equivoqué, pero por causa de que en Cristo soy justo delante de ti, sé que tengo el alcance, tu perdón, tu misericordia, tu gracia y tu restauración. Ese es el justo al cual alude. Y por causa de esa condición de justo, el apóstol Santiago, el escritor Santiago dice, mira, ustedes pueden orar tan eficazmente por las cosas ya aludidas en el pasaje como Elías lo hizo. Se han de haber quedado con el ojo cuadrado los hebreos que leyeron esto inicialmente. Wow, podemos ser como, oye, pero aquel oraba y caía fuego. Aquel oraba y se levantaban muertos. No, Elías era tremendo. Pues dice el texto, bueno, déjame decirte algo, que Elías era como nosotros, así dice, ¿verdad? El versículo número 17. Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué? Porque Elías tuvo temor, Elías se cansó, Elías se deprimió, Elías quiso seguir huyendo, Elías quiso en cierto momento renunciar al llamado de Dios, Elías se aisló, Elías fue bien orgulloso, mis hermanos. Ay, Diosito, tú sabes que soy el único que te adora y te sirve y te bendice. Y como si Dios, esto lo digo yo, como si Dios hubiera dado un zape aquí. ¡Pum! Elías, Elías, ¿qué te pasa? Si estás de pie y tienes fe en mí y dedicado a mí, es por mi gracia que he obrado en tu vida. Pero además, no eres el único. Yo me he reservado no 7, no 70, no 700, 7,000 Elías que me siguen adorando y sirviendo. Entonces no te sientas, Elías, uy, uy, uy. Señor, pero yo he orado por fuego. Sí, pero ¿quién mandó el fuego? Señor, pero yo he orado por muertos. Sí, pero ¿quién les volvió a dar vida? Y lo que está diciéndonos Santiago, y estoy concluyendo mi mensaje, mis hermanos, es esa gracia, esa bendición, esa conexión con ese glorioso Dios. Así como la tuvo Elías, también tú y yo la podemos tener. Orar como Elías, con eficacia. Porque da testimonio Santiago diciendo, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo Elías? Oró fervientemente. Ya no voy a abusar de su tiempo. Mucho que explorar en el fervor, pero la palabra fervor nos dice mucho, ¿verdad? Uno sabe cuando algo se hace con fervor o sin ello. Oró fervientemente. ¿Para qué? Para que no lloviera. ¿Y qué hizo Dios? Detuvo la lluvia. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Pero después, versículo 18, Elías oró. ¿Qué hizo Dios? Abrió los cielos, la lluvia cayó, y cuando cae la lluvia enviada por Dios, ¿qué hay? Hay fruto, hay favor, hay gracia, hay resultados. ¿Qué está diciendo entonces, concluyendo? El apóstol Santiago, tú puedes ser como Elías. Misma gracia, mismo poder, mismas facultades, por causa de aquel que te salvó, aquel que vive en ti, porque el Espíritu Santo te ha sellado, porque has sido justificado delante de Él, porque está la palabra para que tu fe se nutra por la palabra y te atrevas a orar las oraciones imposibles para ti, pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Oremos como Elías, con esa fe. Otra vez, era una gran fe de Elías. Es decir, Elías era tan tremendo que tenía una super fe, o Elías tuvo la gracia que tú y yo sí podemos también tener. Creer
créele a Dios. Punto. Porque Elías oró para que no lloviera. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo: Elías, voy a detener la lluvia. Ora por eso. No fue invención de Elías. No fue por causa de Elías. Es porque Dios le dijo: pide esto que yo voy a hacer. Y no encontramos en la Escritura, amados hermanos, hermanas, montón de promesas de Dios que dicen: si haces esto, yo haré esto. Créele a Dios, fortalece tu fe. Pero otra vez, no es fe en la fe, no es fe en mi espiritualidad, es fe en lo que Dios dice, es fe en lo que Dios ha dicho. Y cuando oró y regresó la lluvia, otra vez lo mismo. Ya porque son un tiempo no veo los pasajes de Primero de Reyes 17 y 18. Pero Elías estaba siempre orando lo que Dios previamente había dicho: haré. Y por alguna razón que yo no acabo todavía de entender del todo, mis hermanos, por alguna razón, Dios ha hecho decretos, determinado cosas, prometido cosas que ocurran entre nosotros, pero Él dice: te concedo una bendición, un privilegio, acompáñame en el milagro que yo voy a hacer. ¿Cómo, Señor? Pídemelo. Y cuando pedimos así, y Dios responde y se empieza a glorificar, ¡ah, qué bendición! Su nombre es exaltado, reconocido, y tú y yo somos llenos de gozo, de alegría y de más conocimiento del glorioso Dios que nos salvó y al cual amamos, seguimos y servimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ungir enfermos. Pónganse de pie por un instante, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, como orábamos hace minutos atrás, a entender cada vez mejor tu palabra, pero aplicarla. Y hoy queremos aplicarla, Señor, con la fe de un niño. Si tú dices: ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, úngale con aceite. Insisto, ¿en quién está el poder? Todo el poder está en ti. Pero mi fe se nutre cuando te creo tu instrucción, y la instrucción dice: úngale. Y es lo que vamos a hacer, hermano. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer. Habrá circunstancias donde no hay aceite. Y como quiera el Señor dijo: pondrán sus manos sobre los enfermos, etcétera. Pero hoy vamos a seguir la instrucción de Santiago. ¿Le parece? ¿Sí? Ahora, enfermo, hace rato pregunté: ¿hay algún enfermo? Nadie levantó la mano. Y dije: gracias, Señor, esta es una iglesia de sanos. Pero ¿qué tal tu condición emocional? Comienza el pasaje hoy considerado con aflicciones. La enfermedad también es en las emociones que nos han rebasado. ¿Y qué tal la enfermedad de tipo espiritual? Aunque repito, todo está conectado, cuerpo, alma y espíritu, pero para enfatizar, ¿qué tal la enfermedad espiritual? Mi fe flaca, mi desánimo en Cristo, mi desconexión de lo que Dios es en una comunidad llamada iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios. Son indicios de cierta clase de enfermedad espiritual.